La risa en la cabina privada era un humo denso y empalagoso, y me asfixiaba. Me senté acurrucada en el lujoso terciopelo como un fantasma en mi propio funeral, mientras los que se suponía eran los amigos más cercanos de mi prometido diseccionaban mi relación con la indiferencia clínica de los buitres. Liam, ¿qué pasa con ese mordisco en tu cuello? Ben, un hombre que conocía desde que Liam y yo empezamos a salir, le apuntó a la garganta con un vaso de whisky que se derramaba. Oí que Isabel volvió ayer. Ni hablar. Fuiste tú quien la recogió en el aeropuerto, ¿verdad? No me digas que ustedes dos. Un coro de carcajadas incrédulas estalló. Ni hablar. ¿No es Liam el que dice ser alérgico a las mujeres? Otro idiota intervino. Sí. Salió con Elena durante 3 años y Elena aún no ha dado su primer beso. Es bastante gracioso si lo piensas. El hielo de mi vaso se había derretido hacía tiempo, diluyendo el caro whisky en una patética imitación aguada de valentía. Tenía los dedos entumecidos al agarrar el cristal. No lo entienden, dijo Ben, inclinándose hacia adelante con aire conspirador. ¿Cómo podría compararse Elena con Isabel Vance? Isabel fue el primer amor de Liam, su inolvidable luz de luna blanca. Si no hubiera decidido seguir a su hermano al extranjero en aquel entonces, Elena nunca habría tenido la oportunidad de estar con él. Sus palabras fueron como un balde de agua helada arrojado directamente a mi alma. Era una verdad que siempre había presentido, una sombra que me había perseguido durante 3 años, pero oírla dicha con tanta naturalidad, tan públicamente, me pareció una violación física. Cada gota de sangre en mi cuerpo pareció congelarse por completo. Y fue entonces cuando lo vi. En el pálido y elegante cuello de Liam, justo encima del cuello de su camisa negra, había una marcada marca morada oscura. Un chupetón, claro y áspero contra su piel fría y blanca, una señal de traición. Escuchó sus bromas con esa expresión familiar e indiferente, una ligera, casi imperceptible curva en sus labios. No lo negó. Un dolor agudo y punzante me atravesó el corazón, tan intenso que tuve que llevarme la mano al pecho para asegurarme de que no sangraba. Me quedé mirando esa marca, un monumento a mi propia ingenuidad, incapaz de apartar la mirada. 3 años. 3 años de mi vida volcados en este hombre, y todo se había reducido a una simple y vulgar imperfección. Bueno, basta de charla, anunció Mark, mirando rápidamente hacia la puerta. Isabelle está aquí. La puerta de la habitación privada se abrió de golpe y ella entró como en una corriente celestial. Isabelle Vance. Llevaba un sencillo vestido negro de tirantes finos, ajustado, que se ajustaba a su figura alta y esbelta como una segunda piel. Su cabello, una cascada de ondas castañas, enmarcaba un rostro de una belleza impactante y a la vez inquietantemente familiar. Era aún más impresionante que en las fotos que miraba a escondidas en mis momentos de debilidad. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo con una melodía que enmudeció la sala al instante. Su sonrisa era radiante, practicada y cautivadora. Entre silbidos y vítores, Liam se puso de pie. Extendió la mano hacia ella, un gesto que había anhelado en innumerables salas abarrotadas, pero que nunca había recibido. Ella colocó su mano en la de él con naturalidad y con ese movimiento fluido, se acomodó a su lado en el sofá central. Encajaba a la perfección. Comparada conmigo sentada a las afueras como una ocurrencia tardía, parecía mucho más la pareja oficial de Liam, su legítima contraparte. «Estás más hermosa que nunca, Isabelle», exclamó Ben con entusiasmo. «¿Volviste para arreglar las cosas con Liam esta vez?» Soltó una risita suave y tintineante. «No seas ridícula. Oí que Liam ya tiene novia». «Ni se te ocurra mencionarlo», se burló Mark, agitándome la mano con desdén. «Tú lo sabes mejor que nadie. Liam tiene problemas con el contacto físico, sobre todo con las mujeres. Su novia lleva 3 años juntos y ni siquiera se han besado. Mejor no menciones nada más. Pero en cuanto regresas, te ves coqueto de nuevo». Un ligero rubor se apoderó de las mejillas de Isabelle. Miró de reojo a Liam, una mirada juguetona e íntima. «¿Por qué se lo dijiste?» Liam sonrió levemente, una sonrisa sincera, que le llegó a los ojos y transformó su rostro, normalmente estoico. «No dije nada». «Espera, ¿es cierto?» Isabelle parecía entre divertida y sorprendida, con la mirada entre Liam y la marca en su cuello.
¿Ustedes dos, en serio? Liam no respondió. En cambio sus ojos, esas frías profundidades grises en las que una vez me perdí, se posaron en mí. No reflejaban calidez ni disculpa, solo una curiosidad distante e indiferente, como si observara un espécimen medianamente interesante bajo un cristal. Mi rostro palideció, mis manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía sostener la copa de vino con firmeza. El líquido ámbar se derramó por el borde, salpicando la seda pálida de mi vestido, dejando una mancha oscura que se extendía. Isabelle se tapó la boca, sus hombros temblando mientras se desplomaba sobre el hombro de Liam, riendo tan fuerte que su cuerpo temblaba. «Eres demasiado», logró jadear entre risas, con los ojos brillantes de alegría mientras me miraba. «Mírala. Ahora parece absolutamente lamentable». En ese momento mi último hilo de compostura se quebró. Me puse de pie con movimientos lentos y pausados, y limpié lentamente la mancha húmeda de mi vestido con una servilleta. Liam me observaba fríamente desde su trono junto a su musa. En esa pausa agonizante mientras sus risas resonaban en mis oídos, el dolor punzante en mi pecho comenzó a convertirse lentamente en entumecimiento. Y en ese entumecimiento una terrible claridad cristalina comenzó a instalarse. Lo que le debía a Liam ya se lo había pagado en su totalidad. Hace 3 años, Liam me protegió la cara durante un terrible accidente de coche. Un fragmento del parabrisas roto le atravesó la mano derecha. Nació para ser artista, un prodigio famoso desde su adolescencia. Pero después del accidente el médico le dijo que quizá nunca volvería a sostener un pincel con la misma precisión. Su mundo construido sobre la sensibilidad de sus dedos, se había derrumbado. Durante sus días más desesperados y llenos de ira, su ático había sido un desierto de botellas de licor vacías y lienzos rotos. Cualquiera que se atreviera a visitarlo, amigos, familiares, colegas, era recibido con gritos obscenos y objetos arrojados. Fue durante ese periodo catastrófico que Isabelle, el amor de su vida, lo abandonó. No podía soportar la versión rota del genio que había adorado. Yo, en cambio, sentía una culpa tan profunda que me pesaba en los pulmones. Yo era la razón por la que estábamos en ese coche. Yo era la razón por la que se lastimó la mano. Solo quería encontrar la manera, la que fuera, de compensarlo. Recordé haberlo encontrado sentado en el suelo desordenado de su estudio, con las manos y la ropa salpicadas de pintura que ya no podía usar para crear. Su rostro seguía siendo de una belleza impresionante, la estatua de mármol de un ángel caído, pero sus ojos eran tan oscuros que parecían completamente aislados de la luz. Cuando finalmente tuve el valor de preguntar, mi voz era apenas un susurro. «¿Cómo puedo compensarte?». Él levantó la cabeza. La mirada que me dirigió carecía de humanidad. Levantó las comisuras de los labios en una sonrisa burlona y dijo: «Tengo todo lo que necesito menos una mujer». «Sé eso». En los 3 años siguientes me convertí en eso. Él rechazó todo seguimiento médico, toda terapia. Yo fui quien pasó las noches investigando, quien lo animó a intentar pintar con la mano izquierda, quien compró el primer juego de pinceles para zurdos. Poco a poco, con dolor, lo acompañé mientras reconstruía su confianza desde las cenizas. Gracias a una práctica incansable y obsesiva, su técnica con la mano izquierda se volvió aún más refinada, más emocionalmente intensa que cualquier otra que hubiera hecho con la derecha. Sus nuevas obras eran más impresionantes y más solicitadas que antes. Liam se volvió cada vez más dependiente de mí. Aunque su bloqueo psicológico le impedía tocarme, besarme, insistía en que me mantuviera en su campo de visión cada vez que pintaba. Necesitaba mi presencia tanto como el oxígeno. Entendí su trauma, su pasado con Isabel, y nunca lo obligué a estar cerca de mí. Me convencí de que su necesidad de mí era una forma de amor. Hubo varias veces en la tranquilidad de su estudio, en que me acarició la nuca, con la mirada fija en mis labios, acercándose cada vez más. Su mirada estaba llena de un anhelo tan intenso que me dejaba sin aliento, una batalla silenciosa se libraba en su interior. Pero cada vez se detenía a un paso, tensando todo su cuerpo antes de retirarse, con una mirada de autodesprecio en su rostro. Cuanto más lo hacía, más despertaba en mí una inquietud y desesperación. Confundí su lucha interna con pasión, con un amor profundo y complejo, demasiado profundo para expresarse físicamente. Mientras el nombre de Liam volvía a sonar en el mundo del arte, una noticia le llegó en un susurro. Isabel Vance regresaba al país.
Y ahora, al ver el chupetón en su cuello, al ver cómo la dejaba beber de su vaso, cómo le sonreía, el último velo delirante se desvaneció de mis ojos. Resultó que no era reacio a tener intimidad física con mujeres. Era solo que esa mujer no era yo. La mujer tenía que ser Isabel. Me serené, el entumecimiento se consolidó en una fría y firme resolución. Tomé mi bolso del asiento de al lado, mis dedos ya no temblaban. Saqué las llaves del ático de Liam, el lugar que había llamado mi hogar durante 3 años, y las dejé sobre la mesa de cristal frente a él con un tintineo definitivo. «Guau», bromeó Ben, con los ojos llenos de alegría. Nuestra dulce y gentil Elena por fin se está poniendo firme. Liam frunció el ceño y su máscara de indiferencia se quebró por primera vez esa noche. «¿Qué haces?» Tiré la servilleta usada y manchada de vino a un cubo de basura cercano. Lo miré directamente a los ojos, con voz firme y clara. «Liam, sabes que soy un maniático de la limpieza. Ya te lo dije. Si alguien usa algo ni siquiera lo vuelvo a mirar». Por un instante su rostro se ensombreció, una tormenta se apoderó de sus ojos grises. Me miró silencioso y furioso. «Lo siento», dijo Isabel, levantándose con una expresión de culpa perfectamente practicada. «Anoche estábamos los dos borrachos. Hoy me enteré de que tiene novia. Si lo hubiera sabido, no le habría contado tanto». La expresión de Liam volvió a su habitual calma exasperante. La miró a ella y a mí con palabras lentas y deliberadas, diseñadas para causar el máximo daño. «Bueno, ahora que has vuelto, da igual si tengo novia o no». Me miró a los ojos con una mueca cruel en la boca. De todas formas, nunca me había gustado. Pero esas palabras, que me habrían destrozado hace apenas una hora, ahora me impactaron con la fuerza de una pluma. Ya no tenían poder sobre el vacío donde solía estar mi corazón. Sonreí, una sonrisa débil y fría que no llegó a mis ojos. La mirada de Liam se agudizó, desconcertado por mi reacción. Mientras me giraba y caminaba hacia la puerta para salir de la habitación privada, oí a uno de sus otros amigos susurrar: «Espera, Elena se va así como así». Antes era famosa por ser muy dependiente. Nada la hacía soltarse. «Creo que se dio cuenta de que nunca le ganará a Isabel», respondió alguien. «Por fin se retira». Sus voces se desvanecieron tras de mí al salir al pasillo. No fue hasta que las puertas del ascensor se cerraron encerrándome en la caja estéril y silenciosa, que finalmente exhalé, una respiración profunda y estremecedora que sentí que llevaba 3 años conteniendo. Había volcado hasta la última gota de mi amor, mi alma, en los últimos 1095 días, y solo me había traído este profundo y desgarrador dolor. Un leve y entrecortado sonido de respiración me arrastró, sacándome de mis pensamientos. Parpadeé, mi visión se aclaró y fue entonces cuando vi al hombre parado en la esquina opuesta del ascensor. Se llamaba Adrian Wolf. Y estaba en evidente y grave apuro. Adrian Wolf estaba apoyado pesadamente contra la pared del ascensor, con una mano apoyada en el metal pulido como para evitar que el mundo se tambaleara. Tenía el rostro enrojecido, la frente cubierta de una fina capa de sudor que reflejaba la intensa luz fluorescente. Su respiración era entrecortada e irregular, cada inhalación representaba un esfuerzo visible. Olvidando momentáneamente mi propia miseria, una punzada de alarma me recorrió. Mi instinto agudizado tras años de cuidados me impulsó a ayudar. Pero algo en su condición me hizo reflexionar. No se trataba de la respiración dificultosa de una enfermedad ni de un ataque de pánico. Era algo más primario y volátil. Tenía los nudillos blancos al agarrarse a la pared. Su cuerpo se enroscaba con una energía tensa y reprimida que parecía peligrosa. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Eran de un verde sorprendente, nublados ahora por el dolor y algo más oscuro, más frenético. «Hazme un favor», dijo con voz ronca y tensa. «Ayúdame a llegar al estacionamiento». Dudé, una guerra se desataba en mi interior. Lo último que necesitaba era enredarme con otro hombre complicado, sobre todo con uno que parecía a punto de desmayarse o destrozar el ascensor con las manos. Pero al ver su mandíbula apretada, su ceño fruncido por la incomodidad, esa parte de mí que no podía ignorar a alguien y necesitaba que alguien se desahogara, asentí con firmeza y rapidez. «De acuerdo». Me moví con cautela,
deslizándome bajo su brazo y dejando que su peso recayera sobre mis hombros. Era sólido mucho más de lo que aparentaba, y el calor que irradiaba de su cuerpo era intenso como un horno. Cuando sonó el timbre del ascensor y las puertas se abrieron al sótano, lo saqué a rastras, medio caminando, a la inmensidad fresca y oscura del estacionamiento. Su piel ardía a través de la camisa. Incluso su aliento al rozar mi oído me quemaba. ¿Dónde está aparcado?, pregunté con la voz anormalmente alta en el silencio del hormigón. Murmuró una ubicación, una fila y un número arrastrando las palabras. El calor húmedo de su aliento me rozó el cuello y el hombro desnudo, y un violento escalofrío de incomodidad me recorrió el cuerpo. Solo quería meterlo en su coche e irme, refugiarme en el caparazón entumecido de mi propio dolor. Justo entonces el familiar sonido de las puertas del ascensor abriéndose de nuevo me heló la sangre. Liam y su grupo salieron, y sus risas y charlas resonaron por el garaje. Lleno de pánico, tiré de Adrián tras una ancha columna de hormigón, presionándonos a ambos contra las sombras. El movimiento repentino fue demasiado para su cuerpo, drogado e inestable. Soltó un gemido bajo, sus piernas cedieron y se desplomó débilmente contra mí. Todo su peso me aplastó contra el frío hormigón, con la cara hundida en el hueco de mi cuello. Me quedé paralizada, con el corazón martilleándome las costillas como un pájaro atrapado. Espera un segundo, Liam. Mira allá. Era la voz de Ben, llena de curiosidad lasciva. ¿No es ese Adrian Wolf de la familia Wolf? Y parece que está encima de una mujer. Ni hablar. ¿En serio, tan desesperado? Se acuesta en el estacionamiento. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Todo mi cuerpo se puso rígido. No es que todavía me importara lo que pensara Liam. En ese momento supe que no. Fue la increíblemente incómoda situación. Que me pillaran así minutos después de mi dramática salida con un hombre como Adrian Wolf. Fue una pesadilla. Y Adrián, claramente insatisfecho con el nivel de caos, aprovechó ese momento para inclinarse aún más, sus labios casi rozando mi oreja. Su aliento era una marca. ¿Qué crees que haría Liam?, susurró con una voz áspera y seductora, si viera esto? Le lancé una mirada feroz, pero en la oscuridad dudé que pudiera verla. Sus dedos, que habían estado descansando flácidos sobre mi espalda, se deslizaron hasta mi cintura, subiendo lentamente con una lentitud deliberada y aterradora. Normalmente ni siquiera deja que otros chicos te rocen la manga, murmuró Adrián, sus palabras un veneno tóxico y consciente. Si me viera tocándote así, probablemente se volvería loco. Los pasos se acercaban. Entré en pánico con 1000 punzadas de adrenalina pura en el cuero cabelludo. Aparté rápidamente su mano, mis propias manos temblaban. Los ojos de Adrián, al encontrarse con los míos en la penumbra, brillaron con un brillo tenue y desconcertante. Parecía bastante desconsolado allí en el ascensor, susurró. Supongo que tú y Liam rompieron. ¿Y qué si lo hiciéramos? Susurré con un sabor a ceniza en las palabras. Pero de repente se rió con una risa suave y entrecortada que contrastaba totalmente con su estado. Sus ojos, iluminados con un brillo ardiente y acuoso, reflejaban un extraño triunfo. En ese momento, la voz fría y autoritaria de Liam rompió la tensión a pocos metros de distancia. Olvídalo. Isabelle y yo tenemos algo que resolver. Vamos. Los pasos se alejaron, seguidos por el sonido de portazos y motores al arrancar. Contuve la respiración hasta que el último eco de su presencia se desvaneció, dejando solo el zumbido del sistema de ventilación del garaje. Una vez que se fueron, Adrián pareció perder la paciencia. Finalmente me soltó incorporándose con visible esfuerzo. Retrocedí unos pasos, poniendo una distancia prudencial entre nosotros, con la irritación en aumento. Te ves perfectamente bien, espeté, mientras me arreglaba el vestido arruinado. No parecía que necesitaras ayuda. Estaba drogado, dijo simplemente apoyando la cabeza contra la columna y cerrando los ojos. Soltó un suspiro lento y controlado. Drogado. La palabra me provocó una nueva oleada de shock. Una empresaria de Hong Kong, explicó, recuperando un poco de su serenidad habitual. Se enojó después de que la rechazara varias veces y le echara algo a mi bebida. Abrió los ojos y su mirada,
aunque aún con los párpados entrecerrados, era tranquila y tenía un destello de oscura diversión. Relájate. No soy como Liam. Incluso drogado, puedo controlarme. Apreté los dientes con los brazos cruzados. ¿Y qué fue todo eso de ahora? Inclinarse tanto. Me equivoqué un segundo, dijo sin sonar en absoluto a disculpa. Lo fulminé con la mirada, pero lo que realmente me dejó en silencio fue la implicación de lo que había dicho antes. ¿Entonces ya sabías lo de Liam e Isabelle? La pregunta salió de mis labios sin poder contenerla. Significaba que fui la última en enterarme. Alguien que conozco me dijo esta noche que los vio registrándose en un hotel. Me observó atentamente sin perder de vista nada con sus ojos verdes. Con tu personalidad, pensé que no lo dejarías pasar. Bajé la cabeza, el frío hormigón del pilar se me hundía en la espalda. Me costó un poco recuperar la voz, las palabras eran pequeñas y entrecortadas. Habían pasado 3 años. Aunque hubiera empezado por la culpa, esos incontables días y noches que pasamos juntos, las alegrías, los desamores, habíamos compartido tanto que casi me había engañado haciéndome creer que estábamos enamorados. Lo miré con la vista nublada. Ser traicionado cuando has entregado tu corazón duele más de lo que nadie puede imaginar. Adrián guardó silencio un momento. Luego extendió la mano y me dio una palmadita suave en la cabeza, un gesto incómodo, casi fraternal. Está bien, no estés triste, dijo en voz baja. Si empiezas a llorar ahora, la gente podría pensar que te hice bullying. En cuanto dijo eso con una amabilidad que no esperaba de él, la presa finalmente se rompió. Sentí una fuerte presión detrás de los ojos y me picaba la nariz por el esfuerzo de contener las lágrimas. Con voz ronca y llorosa, pregunté, ¿tienes un pañuelo? Adrián hizo una pausa, se palpó los bolsillos, sacó un pañuelo blanco y almidonado y me lo entregó. Si no fuera tan inoportuno, murmuró más para sí mismo que para mí. Si no fuera tan inoportuno el lugar. Mis ojos, empañados por las lágrimas, se alzaron para mirarlo. Ajá. Mi voz temblaba por el tono nasal y la oleada de emociones que ya no podía reprimir. Su garganta se contrajo ligeramente. Se cubrió los ojos con la mano y dejó escapar un suspiro de frustración. Maldita sea esa estúpida droga. De repente comprendí lo que quería decir. Un rubor de vergüenza me calentó las mejillas. Retrocedí un paso, agarrando el pañuelo. ¿Quieres que te lleve al hospital? Soltó una risita baja y áspera. Idiota. Estaré bien después de descansar un poco. Me miró con una sonrisa irónica en los labios. ¿O podrías decir algo casual para distraerme? Bueno. Me sequé los ojos, intentando recomponerme. ¿Qué cenaste? Parecía completamente sin palabras. Algo útil, por favor. Muy bien. Respiré entrecortadamente buscando un recuerdo, cualquier recuerdo que no fuera sobre Liam. ¿Qué fue lo primero que hiciste después de recuperar la vista hace 3 años? Su expresión cambió al instante. El dolor y los efectos de la droga parecieron disminuir, reemplazados por una seriedad inesperada y penetrante. Me miró directamente con sus ojos verdes claros y concentrados. Te busqué, dijo en voz baja y firme. Quería ver cómo eras. Me quedé paralizado, completamente sorprendido por su respuesta. Hacía 3 años, Adrián Wolf perdió la visión en un accidente de coche. Yo era la cuidadora que su familia contrató para cuidarlo. Durante 6 meses fui sus ojos, su guía, su reticente compañera en un mundo de oscuridad. ¿Te decepcionaste?, pregunté, esbozando una pequeña sonrisa incómoda, intentando aligerar la repentina intensidad del momento. No, la verdad, negó con la cabeza. No es que esperara que fueras guapísima ni nada, pero cuando por fin te vi, superaste mis expectativas. No supe si era un cumplido o un insulto. Extendí la mano y tímidamente me toqué la cara. Supongo que lo tomaré como un cumplido. Para ser justos, estabas bastante gruñón cuando nos conocimos. También me trató bastante mal. Inclinó la cabeza ligeramente como señal de reconocimiento. Supongo que ya lo entiendo, continué. A cualquiera le costaría aceptar algo así, perder la vista de repente. Le di una sonrisa amable y comprensiva, la primera sincera de toda la noche.
Así que cuando recuperaste la vista, me alegré de verdad por ti. Me miró un largo momento en silencio con una dulzura que no había visto antes aflorando gradualmente en sus ojos. Sí, dijo en voz baja. La primera vez que te vi, me sonreías así. Murmuré un sonido suave y evasivo, pero el momento estaba cambiando de nuevo. El recuerdo era una puerta que no estaba segura de querer abrir. Poco después Adrián dijo con la voz apagada, me entregaste tu carta de renuncia. Hizo una pausa y el aire se volvió denso. Dijo que tenías que ir a cuidar a tu novio, que había resultado herido en un accidente de coche. La forma en que dijo novio estaba impregnada de un discreto desprecio. Ese tipo de chico, dijo con la mirada penetrante, podría ser tu novio. Sus palabras me impactaron con la fuerza de una revelación. Toda mi vida me habían dicho que no era lo suficientemente buena para Liam Miller. Era la primera vez que alguien le daba la vuelta a esa idea y cuestionaba si Liam era siquiera digno de mí. El hechizo se rompió con el sonido de la alarma de un coche al abrirse. Ya que ustedes dos han roto, continuó Adrián, apartándose de la columna, casi recuperando la compostura. Supongo que ya no hay necesidad de andar por ahí haciendo cosas para él. Hizo una pausa y me miró con aire serio. ¿Te interesa trabajar en mi galería como curadora? Siempre he confiado en tu sentido de la estética. Se me cortó la respiración. Un trabajo. Necesitaba desesperadamente un trabajo. Has trabajado con Liam durante años. Conoces mis sentimientos. Nunca te los he ocultado. Adrián se apoyó en la columna estructural e inclinó la cabeza mientras me miraba. Pero esta oferta no se trata solo de sentimientos personales. Creo sinceramente en tu capacidad. Hacía 6 meses, mi madre falleció tras una larga y brutal enfermedad a causa de un tumor cerebral. Las facturas médicas habían sido astronómicas, una montaña de deudas que mi salario como subgerente de Liam jamás podría cubrir. Fue Adrián, a través de contactos que nunca pregunté, quien me ayudó a contactar con uno de los pocos cirujanos del país capaces de realizar la operación de alto riesgo. Desde la preparación preoperatoria hasta su recuperación posoperatoria, él se había ocupado de detalles que yo, presa del pánico y la pena, no podía gestionar. Le debía más favores de los que jamás podría pagar. Y ahora, con la ruptura definitiva, también me había quedado sin las generosas comisiones que Liam me daba por la venta de sus cuadros. Los recordatorios de pago ya se acumulaban en mi teléfono. Tras un momento de lucha interna, lo miré a los ojos. Lo pensaré. Dije con más fuerza que antes. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bien. Me condujo a su coche, un elegante sedán oscuro que parecía tan sereno y potente como su dueño fingía ser. Mientras me abría la puerta del copiloto, eché una última mirada al garaje en sombras, al pilar donde mi antigua vida se había derrumbado oficialmente. El dolor seguía ahí, un dolor profundo y palpitante, pero ya no era lo único que sentía. Había algo más ahora, un destello de algo que sospechosamente parecía el comienzo de un futuro muy diferente, muy incierto. Una semana después le escribí un correo a Adrián, aceptando formalmente su oferta. Los cobradores no iban a esperar a que mi corazón terminara de romperse. La galería, llamada Viridian Perspectives, era un espacio impresionante y espacioso en el distrito artístico de la ciudad. Con suelos de hormigón pulido, ladrillos a la vista y claraboyas estratégicamente ubicadas que lo bañaban todo con una luz limpia y honesta. Era la antítesis del estudio melancólico y salpicado de pintura de Liam. Mi puesto era curador asociado. Durante los primeros días me moví por el espacio como un fantasma, consciente de ser la ex del rival de Adrián, la mujer miserable a la que Liam Miller había desechado. Pero la obra en sí era un fracaso. Fue un proceso estructurado y profesional. No estaba sirviendo café ni calmando el ego volátil de un artista. Estaba analizando contratos de préstamo, redactando informes de estado y planificando las vistas para las próximas exposiciones. Estaba usando los conocimientos que había adquirido durante 3 años gestionando la carrera de Liam, pero para mí. Un viernes, al final de la jornada laboral, Adrián se acercó y golpeó mi escritorio. Bueno, dijo con una leve sonrisa en los labios, te he ayudado bastante, ¿verdad? ¿Qué tal si me invitas a cenar? No se equivocaba. El trabajo era una cosa, pero el favor con la cirugía de mi madre era una deuda que jamás podría pagar por completo.
Hace un año, cuando el médico dijo que el tumor era inoperable, fue Adrián quien hizo algunas llamadas discretamente. Encontró al único neurocirujano del país especializado en tumores tan profundos y la incluyó en la cita. Él se encargó de la logística cuando el miedo y el dolor me paralizaban. Nunca le di las gracias como es debido, la verdad. El caos con Liam siempre me lo impedía. Tienes razón, dije, devolviéndole la sonrisa. Se sentía extraño en mi cara, como si usara un músculo atrofiado. Debería agradecerte como es debido. Tú eliges el lugar. La sonrisa de Adrián se ensanchó. Trato hecho. Me llevó a un elegante restaurante musical, de esos con cabinas íntimas y tenuemente iluminadas, y una banda de jazz en vivo que tocaba algo suave y melancólico. Era un mundo aparte de los bares ruidosos y ostentosos que frecuentaban Liam y sus amigos. Por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de algo parecido a la paz. Lo que no esperaba, con una previsibilidad que parecía una broma cósmica, fue encontrarme con Liam e Isabelle allí. Estaban sentados en una mesa central privilegiada, presidiendo la corte. Isabelle se reía de algo con la cabeza echada hacia atrás, y el brazo de Liam descansaba despreocupadamente sobre el respaldo de su silla. Se me puso el cuerpo rígido en cuanto los vi. Bueno, ni siquiera pude esperar unos días antes de aparecer para marcar su territorio. Uno de los secuaces de Liam, un tipo llamado Chris, lo dijo tan alto que lo oímos. Liam tenía razón. No pudo contenerse. Él es lo mejor que jamás podrá hacer. Ha amasado una fortuna solo con los encargos de sus cuadros. ¿Qué mujer renunciaría a eso? Liam se recostó en su silla, mirándome fijamente con una sonrisa débil e indescifrable. Oírlos hablar tan abiertamente como si yo fuera una cazafortunas que se hubiera ganado la lotería, me puso los pelos de punta. Mi antiguo yo se habría sonrojado de vergüenza, habría querido desaparecer. Ahora, la vergüenza se consumía rápidamente con una ira lenta y latente. Adrián había ido a aparcar el coche, pero ahora regresó y me pasó el brazo por encima del hombro con suavidad. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, su mirada fija en la mesa de Liam. Lo entendió al instante. No pude encontrar la mesa, respondí rápidamente con el corazón latiéndome con fuerza. Me guió hacia adelante, su presencia era un muro sólido y tranquilizador a mi lado. Es por aquí. Liam me había dado mucho apoyo financiero. Me había encargado de su caótica vida, gestionaba sus contactos en galerías y organizaba sus exposiciones. Cada vez que vendía un cuadro, me daba un porcentaje. Al principio, ni siquiera quería aceptar el dinero. Mis padres me habían dejado una montaña de deudas y yo necesitaba seguir trabajando como tutora en varios empleos solo para mantener a raya a los cobradores. Eso significaba que no me quedaba mucho tiempo para estar con Liam. Después de un tiempo, su insatisfacción fue en aumento. «Tienes tiempo para andar por ahí ganando unos pocos dólares», me dijo una vez con la voz fría como el hielo, pero no para estar a mi lado y ser mi asistente. Te he dicho que no puedo pintar cuando no estás, y el dinero que te doy es mucho más de lo que ganarías dando clases particulares fuera. En 3 años, la abrumadora deuda que llevaba encima se alivió considerablemente. Le estaba agradecido, pero quizá en el fondo Liam siempre creyó que solo lo ayudaba a retomar el pincel por el dinero. Había convertido mi necesidad en un defecto de carácter. El camarero nos acompañó a nuestra mesa y Adrián, con una cortesía anticuada que Liam habría despreciado, me apartó la silla. Por desgracia, nuestra mesa estaba justo al lado de la suya. Justo cuando el camarero dejó los menús y se dio la vuelta para irse, vi a Isabelle tomar la copa de vino delante de Liam y darle un sorbo. Él le sonrió una sonrisa sincera y relajada, probablemente diciendo algo como, «El vino está bueno». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Liam tenía un toque severo. Odiaba que alguien tocara sus pertenencias. Nunca, bajo ninguna circunstancia, compartiría cubiertos ni un vaso con nadie. Recordé la vez que, sedienta y distraída, tomé un sorbo de su vaso de agua sin querer. Su rostro se quedó petrificado al instante. Entré en pánico y me disculpé profusamente, pero él simplemente recogió el vaso y lo tiró a la basura, aunque era su favorito, una pieza de cristal soplado a mano. El rechazo fue tan absoluto, tan visceral. Pero ahora Isabelle hizo lo mismo y a él no le importó en absoluto.
En cambio, la miró con una indulgencia que nunca había visto, sin rastro de rechazo en su expresión. Fue un gesto pequeño e íntimo que lo decía todo. Todos sabían que Isabelle era la musa de Liam. Todas sus obras anteriores al accidente estaban inspiradas en ella. Cada cuadro susurraba su anhelo y amor por ella. Antes mi comprensión de ella solo provenía de la imaginación en esas pinturas. Pero ahora, viéndolo con mis propios ojos, comprendí de verdad lo especial que era para él y lo reemplazable que siempre había sido. La voz de Adrián me sacó de la espiral tóxica de mis pensamientos. ¿Quieres tomar algo esta noche? Parpadeé sorprendida. Era un tipo ligero, de los que se emborrachaban con solo una copa. Peor aún, tendía a perder el control cuando estaba borracho, decía cosas que no debía, sentía las cosas demasiado profundamente. A menos que estuviera con alguien en quien confiaba plenamente, rara vez probaba el alcohol. Hoy es mi cumpleaños, dijo Adrián mirándome. ¿En serio? Sonreí con disculpa. Perdón, no lo sabía. Miré a mi alrededor. ¿Solo éramos nosotros dos? En años anteriores, por lo que había oído, las fiestas de cumpleaños de Adrián eran extravagantes, de una semana de duración. Pero ahora solo sonreía levemente. No tenía ganas de tratar con nadie más. Solo quería pasarlo contigo. Mi corazón dio un vuelco. Era tan raro que alguien me tratara con tanta ternura, tan directa e incondicional. No supe qué responder, así que bajé la cabeza y murmuré torpemente, vale. Mientras la banda en vivo comenzaba a cantar una balada suave y conmovedora, sin darme cuenta, terminé mi primera copa de vino. Adrián me lo rellenó con cuidado. Le hice un gesto para que se fuera. Bebo fatal. De verdad que no aguanto más. Es vino de frutas. Muy bajo en alcohol, dijo. Todavía te sientes bien, ¿verdad? Siendo sincero, aparte de sentir un poco de calor, mi mente estaba sorprendentemente despejada. Recordando que era su cumpleaños, un gesto que sentí profundamente significativo, asentí y no volví a negarme. De repente se oyó un fuerte choque de cubiertos y platos a mi lado. El ruido repentino me sobresaltó y me giré para mirar directamente a la mirada furiosa de Liam. Había tirado el tenedor de la mesa, con la mirada clavada en mí. No le hagas caso, dijo Adrián con calma, como si Liam fuera un niño travieso. Cambió su plato de filete perfectamente cocinado por el mío. Oí que este wagyu había llegado de Australia. Se supone que es increíblemente tierno. Pruébalo. Ah, vale. Me recuperé y ensarté un trozo de carne, me lo metí en la boca. Fue sublime, se derretía en mi lengua. El simple placer era tan distinto de la tensión en la mesa de al lado que no pude evitar sonreírle. Está delicioso. Extendió la mano y me alborotó el pelo, devolviéndome la sonrisa. Me alegra que te guste. Quizás fuese por el bajo contenido alcohólico, porque incluso después de 2 copas me sentía sorprendentemente lúcido, solo un poco acalorado y agradablemente mareado. Mi corazón, en cambio, latía con fuerza. Un ritmo confuso de dolor residual, ira latente y una nueva y aterradora atracción. Al mirar a Adrián, noté que mi mirada se había suavizado, y el mundo a su alrededor se desdibujaba un poco. Los bordes afilados de su mandíbula, la intensidad de sus ojos verdes. La forma en que me miraba como si fuera la única persona en la habitación. Voy al baño, dije con la voz apenas por encima de un susurro. Él asintió con la mirada preocupada. Estás un poco achispada. Llamaré a una camarera para que te acompañe. Negué con la cabeza, volví a dejar la servilleta sobre la mesa y me levanté. Pero en cuanto lo hice, la habitación se tambaleó un poco. El vino me había pillado por sorpresa. ¿Estás bien? Adrián se levantó y me tendió la mano para sujetarme, agarrándome firmemente el codo. Fue entonces cuando Liam apareció de repente detrás de nosotros. Se movió con la gracia de un depredador, apartando la mano de Adrián de mi brazo de un manotazo. No le pongas la mano encima, gruñó con voz baja y venenosa. Su audacia me dejó sin aliento. Liam, que había rechazado mi contacto durante 3 años. Liam, que tenía la marca de otra mujer en la piel. Liam, que acababa de compartir una copa con su musa, ahora me reclamaba. Disculpa, dije la palabra afilado como el cristal.
Siempre había sido así. Tampoco dejaba que ningún otro hombre se me acercara. Me trataba como una posesión, como un libro favorito que no le interesaba leer, pero que no quería que nadie más tocara. Sabía esto de él, así que siempre había sido extremadamente cautelosa con otros hombres, manteniendo una distancia prudencial. Pero ahora ya habíamos roto. Una ira silenciosa y justificada se agitó en mi pecho, atravesando la neblina del alcohol. Aun así, como estábamos en un lugar público, no quería armar un escándalo para darles más argumentos a él y a sus amigos. Pidamos al camarero que nos cambie de mesa, dijo Adrián con suavidad, con la mirada fija en Liam, pero la voz dirigida a mí. Comparado con el temperamento volátil de Liam, Adrián era un pilar de calma racional. Los ojos de Liam brillaron de incredulidad. Claramente no esperaba que me pusiera del lado de Adrián, que lo avergonzara así delante de todos. Lo ignoré, la inamovilidad de aquello me parecía un superpoder. Me di la vuelta con la cabeza bien alta y me dirigí directamente al baño, dejando a los dos hombres en un tenso y silencioso enfrentamiento. Para cuando regresé, el camarero ya había trasladado nuestra mesa a un rincón tranquilo y apartado junto a la pared, lejos de la energía tóxica del grupo de Liam. Lo siento, le dije a Adrián en voz baja al sentarme. No solo no te traje un regalo, sino que incluso arruiné el ambiente de tu cena de cumpleaños. Sonrió y señaló con la cabeza algo detrás de mí. No creo que hayas arruinado el ambiente. Seguí su mirada y me di cuenta de que Liam me había estado observando todo el tiempo, con ojos fríos y oscuros, una tormenta apenas contenida. Parecía desquiciado. Adrián curvó los labios en una leve sonrisa desafiante. Déjame mostrarte algo interesante. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se inclinó hacia adelante con una mano apoyada en la mesa para mantener el equilibrio, y me besó suavemente en los labios. Fue breve e incluso casto, pero fue una descarga para mí, una descarga de pura sensación. A través de la música de fondo un poco caótica, oí a Liam maldecir en voz alta antes de irrumpir. Agarró a Adrián por el cuello y le dio un fuerte puñetazo en la cara. ¿Quién demonios te dio permiso para besarla?, rugió Liam, con la compostura destrozada. Se desató el caos. Adrián, sin dudarlo un instante, agarró a Liam del cuello y le devolvió el puñetazo. El gerente del restaurante y varios camareros corrieron hacia ellos, intentando desesperadamente separarlos. Me interpuse de inmediato entre ellos, protegiendo a Adrián. Ya se le veía sangre en la comisura de la boca y la mejilla le empezaba a hinchar. Verme proteger a Adrián solo enfureció aún más a Liam. Volvió a levantar el puño con la mirada perdida. Si lo vuelves a tocar, te juro que llamaré a la policía, grité, mi voz cortando el ruido. Liam apretó la mandíbula, agitando el pecho. ¿Te importa ahora, Ya estaba harta. No me importaba cuánta gente me estuviera viendo. Había terminado de fingir, de ser su sombra plácida y comprensiva. Ya rompimos, Liam. Si vas a perder la cabeza, al menos hazlo con algunos límites. Me miró fijamente, respirando entrecortadamente. Isabelle se acercó y tiró de su brazo, pálida y nerviosa. Liam, vámonos, dijo en voz baja, intentando calmarlo. Había una inconfundible culpa en su expresión mientras intentaba controlar su ira. Ayudé a Adrián a salir del restaurante, dejando atrás los restos de la cena. Detrás de nosotros, Liam soltó un último comentario cruel, con la voz cargada de desprecio. ¿Qué tiene de bueno un ciego? Sus palabras fueron duras y horribles, diseñadas para herir a Adrián donde más vulnerable estaba. Pero simplemente giré la cabeza y respondí con una calma que desconocía. Me sienta mejor. Vi que la expresión de Liam se ensombrecía por completo, una máscara de furia pura y algo que parecía sorprendentemente dolor. Paré en una farmacia cercana y compré unas vendas y un antiséptico. En el silencio de su coche ayudé a Adrián a limpiarse las heridas. La intimidad de ese momento, secándose el labio partido bajo la tenue luz de las farolas, se sintió más real que cualquier otro momento que hubiera compartido con Liam. ¿Te duele?, pregunté poniendo una compresa de hielo sobre su mejilla hinchada. Asintió, haciendo una ligera mueca. Te lo mereces, murmuré, pero no sentía calor. Miré su boca, y el recuerdo del beso me vino a la mente. Ese fue tu primer beso, añadí, mirándolo con desgana.
Frunció los labios y guardó silencio, pero de repente sonrió con una expresión ridículamente orgullosa a pesar de los moretones. Valió totalmente la pena el golpe, dijo. Le tiré la bolsa de hielo en el regazo con una mezcla de exasperación y cariño arremolinándome. No parece que tengas tanto dolor. Abrí la puerta del coche. Es tarde. Debería irme a casa. Rápidamente extendió la mano para tomarme. El movimiento le tiró de la comisura del labio y le hizo hacer una mueca. No te enojes, suplicó con voz más suave. Sé que metí la pata. Su mano rodeó la mía, su pulgar acariciándome suavemente los nudillos. Aún faltan 2 horas para la medianoche. Todavía no he comido pastel. Verlo así, con el pelo despeinado, la cara magullada y la mirada suplicante, me recordó cómo era hace 3 años, después de que nos hubiéramos hecho amigos durante su ceguera. Se había despojado de esa fachada fría y distante y siempre que se enfadaba o cometía un error, venía a mí así, tierno y torpe, intentando enmendarlo. Momentos como este lo hacían sentir extrañamente familiar. Más cercano, de alguna manera. Bueno, suspiré y finalmente una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Iré a comprarte un pastel. Sonrió. Está bien. Después de comprar el pastel, un sencillo y elegante ganache de chocolate negro, Adrián nos sugirió llevarme a casa. En cambio, me miró con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos aún algo nublados. ¿Quieres volver a ver el lugar donde solías cuidarme? Su sugerencia me pilló desprevenida. El apartamento donde se recuperó tras su accidente era un lugar que asociaba con el dolor, la frustración y la oscuridad. Pensé que lo odiaría, considerando los dolorosos recuerdos que debía de tener. Pero asentí con la curiosidad y una extraña nostalgia impulsándome hacia adelante. Para mi sorpresa, cuando abrió la puerta, el apartamento estaba impecable. No era la limpieza estéril y desinfectada de una sala de exposición, sino un espacio cuidado y habitado. Los muebles eran los mismos, pero todo estaba meticulosamente organizado. El aire olía a pulimento de limón y lino fresco, no a medicina ni desesperación. «Guau», murmuré al entrar. «Es diferente». Lo rehice después. «Bueno, después», dijo en voz baja cerrando la puerta con llave. Dejó el pastel en la isla de la cocina y luego, sin preámbulos, me llevó directamente por el pasillo a uno de los dormitorios. Mantuve una cosa igual. Abrió la puerta y sentí una opresión en el pecho, un repentino y feroz dolor por el recuerdo me robó la respiración. Dentro había filas y filas de peluches de Winnie the Pooh. Estaban ordenados sobre la cama, alineados en los estantes, cubriendo el escritorio, un mar de piel amarilla y camisas rojas. Era una imagen tan incongruente con el hombre que estaba a mi lado, con sus elegantes trajes y su perspicacia para los negocios, que solo pude mirarlo fijamente. «Me los quedé todos», dijo en voz baja. Tras su accidente, Adrián sufrió ceguera temporal debido a una hemorragia cerebral que le presionó el nervio óptico. Los médicos nos dijeron que el cerebro tardaría entre 3 y 5 meses en absorber la sangre. Si para entonces no recuperaba la visión, el daño podría ser permanente. Al principio, Adrián no podía adaptarse a la oscuridad. Se volvió un huracán de irritabilidad. Lo tiraba todo de los estantes, se negaba a comer, se negaba a sentarse en silla de ruedas. Prefería tropezar por la habitación y hacerse moretones antes que dejar que lo ayudara. Pasó por 3 o 4 cuidadores antes que yo. Fui la única que se quedó. Me quedé porque no me sentía segura dejándolo solo en el baño. Me quedaba de espaldas a la puerta, escuchando atentamente cualquier ruido que hiciera al caerse. Una vez, mientras se vestía, se le cayó la toalla sin querer. Al agacharse para recogerla, se golpeó la cabeza contra el borde del lavabo y soltó un grito agudo de dolor. Me giré de inmediato para ver cómo estaba y vi algo que definitivamente no debía ver. Mi cara se puso roja de vergüenza, mi sangre ardía con un calor que me avergonzaba. Terminó desistiendo de vestirse y me pidió que lo ayudara. Nunca había estado tan cerca físicamente de un joven. Completamente nerviosa, me sonrojé furiosamente mientras lo ayudaba a ponerse los pantalones, con los dedos forcejeando con el botón. ¿Por qué tiemblas?, había espetado con la voz como un gruñido defensivo. ¿Nunca había visto a un tipo? Para entonces, ya me había acostumbrado a sus pullas sarcásticas.
No me lo tomé como algo personal, sobre todo cuando me pagaban. Además, pensé con una claridad asombrosa que tenía un cuerpo precioso. Con el tiempo me di cuenta de que guardaba un solo peluche de Winnie the Pooh usado en su mesita de noche. Lo cuidaba con mucho cuidado y no dejaba que nadie más lo tocara. Para alguien con tan mal carácter, era un detalle sorprendentemente infantil y vulnerable. Un día, envalentonado por un raro momento de silencio, le pregunté sin pensarlo. Supuse que respondería con su habitual desdén y me diría que me metiera en mis asuntos, pero en lugar de eso, se quedó callado un momento con los dedos trazando la sonrisa cosida del juguete. Cuando tenía 8 años, dijo con la voz perdiendo su tono habitual. Mi mamá me dio ese juguete y me dijo que tenía grabada su voz. Dijo que si la extrañaba, podía presionar el botón y volvería pronto. Él detuvo el recuerdo, un peso pesado en la habitación. Pero después de que el juguete se rompiera y dejara de reproducir su voz, nunca regresó. No fue hasta mucho después que me contó que descubrió que tenía un problema cardíaco. Se fue a operar, pero la operación fracasó. ¿Sabes por qué te quedé a ti y a nadie más? Me preguntó una vez en un mejor momento. Parpadeé. ¿Por qué? Una leve y triste sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Porque tu voz me recordaba a la suya. Era la primera vez que admitía que me necesitaba, que había una razón más allá de mi terquedad para mi presencia. Para ayudarlo a salir de ese lugar oscuro, hice algo completamente propio de un drama coreano. Le compraba un osito de peluche cada día. Dentro de cada uno grababa un mensaje de ánimo. Le dije, cuando consigas 100 ositos, podrás volver a ver. Cuando le di el primero, puso los ojos en blanco de inmediato con una expresión de desprecio en su rostro. ¿Qué es esto? ¿Te crees que estás en una comedia romántica? Me dio un poco de vergüenza. Los había pagado todos con mi miserable sueldo. Si funcionan, repliqué, tendrás que devolvérmelo. Sostuvo al oso en sus manos, con la cabeza gacha, acariciando su suave pelaje con los dedos. Después de un largo rato, soltó una risa silenciosa y derrotada. Bien. Desafortunadamente, incluso después de 3 meses, Adrián seguía sin recuperar la visión. Fue al hospital para una revisión y el médico dijo que su nervio óptico había empezado a atrofiarse ligeramente. La recuperación tardaría más de lo esperado. Pero esta vez, se tomó la noticia con una calma sombría. En silencio me dejó que lo sacara del hospital. La lucha se había desvanecido en él, reemplazada por una resignación cansada que de alguna manera, era peor. No fue hasta un año después, en una tarde lluviosa, que todo cambió. Había salido a comprar comida cuando empezó el diluvio. Preocupada por dejar a Adrián solo en casa demasiado tiempo, intenté regresar rápidamente. Pero durante muchísimo tiempo ninguna aplicación de viajes compartidos aceptó mi solicitud. Estaba empapada y desesperada cuando finalmente se detuvo un taxi. Me subí al asiento trasero y me di cuenta de que ya había alguien allí. Y ese alguien era Liam Miller. Era un pintor de renombre que había alcanzado la fama a temprana edad, con una apariencia que podía rivalizar con la de cualquier ídolo y una enorme base de fans femeninas en línea. El conductor se rió entre dientes y dijo: «Este guapo no soportaba verte empapada bajo la lluvia, así que me pidió que fuera a recogerte». Me quedé atónita y le di las gracias a Liam una y otra vez. Pero aparte de mirarme una vez al subir, no dijo ni una palabra. Se quedó mirando por la ventana la ciudad empapada por la lluvia. Más tarde un camión chocó por detrás nuestro coche. Ambos resultamos heridos. En un momento de instinto que aún no entendía, Liam usó su mano derecha para protegerme la cara del cristal roto. Se le atravesó la palma. Ese accidente unió nuestras vidas de una forma que ninguno de los dos había planeado. No fue hasta mucho después que descubrí que la única razón por la que Liam me había mandado el taxi ese día era porque me parecía mucho a Isabelle Vance con el atuendo que llevaba. Una gabardina sencilla y un sombrero. Quizás un 60 o 70% parecida. Yo era solo una sombra, una representación de la mujer que él amaba de verdad, incluso entonces. Después del accidente me tomé un tiempo libre del trabajo con Adrián, pero no le conté nada de la lesión. No quería que se preocupara. Tiempo después, cuando ya había empezado a ayudar a Liam, recibí una llamada de Adrián.
Su voz estaba cargada de una emoción tan intensa que casi me dolía oírla. Ahora puedo ver a Elena. Estaba en el estudio de Liam, rodeada del aroma a trementina y su silencio opresivo. Es increíble, dije, y lo decía en serio. La felicidad genuina que sentía por él era un punto brillante y limpio en la confusa niebla de mi vida con Liam. ¿Adivina dónde estaba? ¿Querías venir a verme? Dudé y mi mirada se desvió hacia Liam, que miraba fijamente un lienzo en blanco con la mano vendada descansando inútilmente en su regazo. Una oleada de culpa, deber y algo más. Una retorcida sensación de obligación me invadió. Ahora que has recuperado la vista, dije, con la sensación de traición. Supongo que mi trabajo ya no tiene mucho sentido. De hecho, estaba pensando en renunciar. Hubo una pausa larga y profunda al otro lado de la línea. Casi pude oír cómo se le encogía el corazón. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz suave. Respiré temblorosamente. ¿Conoces a Liam Miller? Es pintor. Hace poco tuvimos un accidente de coche. Se lastimó la mano derecha protegiéndome. Necesita que alguien lo cuide. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que ahogó todo sonido. Cuando volvió a hablar, su voz era monótona, desprovista de toda emoción anterior. Si no tienes tiempo para vernos, podemos hablar por teléfono. Luego exhaló suavemente un sonido de firmeza. Me gustas. Me quedé paralizada. Las palabras eran tan sencillas, tan directas. Eran todo lo que habría deseado oír tan solo unos meses antes. Me llevó mucho tiempo, con el corazón latiéndome en los oídos, forzar una respuesta. Pero ya le había prometido ser su novia. Y así, con unas cuantas frases torpes y llenas de culpa, perdimos nuestra oportunidad. Colgué el teléfono y enterré el recuerdo junto con el sonido de su voz, en lo más profundo, donde no tendría que sentir la pérdida. Ahora, de pie en esta habitación llena de ositos de peluche silenciosos que me observaban, esa oportunidad perdida se sentía como una presencia física. Después de que te fuiste, dijo Adrián, cogiendo uno de los ositos que le había regalado, estos ositos me hicieron compañía en muchas noches aburridas. Le accionó el interruptor en la espalda. El oso levantó sus bracitos y una versión metálica y ligeramente distorsionada de mi voz, débil y torpe, llenó la habitación. Adrián, eres una persona increíble. Cree en ti mismo. Puedes lograrlo. Instintivamente avergonzado, encogí los dedos de los pies y sentí un rubor que me subía por la nuca. ¡Ay, Dios, te las guardaste! Cada vez que lo oía, dijo sonriendo, me imaginaba grabándolo con esa expresión incómoda y nerviosa. Parecía tan cariñoso, tan despreocupado, que no pude evitar sonreír también, la vergüenza se desvaneció en una cálida luz. ¿No es porque mis palabras de aliento fueron cálidas y conmovedoras? Bromeé. No lo negó. Sí. Bajó el oso y se giró para mirarme de frente con expresión seria. Elena, hay algo cálido en ti. Dio un paso más cerca. Eso es lo que atrae a gente como yo. Se inclinó y me abrazó con ternura, rodeándome con sus brazos, con la barbilla apoyada en mi cabeza. Dejó escapar un suspiro silencioso, como si soltara un aliento que llevaba 3 años conteniendo. Durante esas noches más oscuras y dolorosas, pensar en ti me daba el valor para abrir los ojos cada mañana. Sus palabras se filtraban en mis partes rotas, como un bálsamo para heridas que creía permanentes. Se apartó lo suficiente para mirarme, sus ojos verdes escudriñando los míos. Lamento mucho no haberte dicho cómo me sentía entonces, susurró con la voz cargada de emoción. Elena, he esperado 3 años. ¿Me das una oportunidad? Quizás fue el persistente efecto del vino. O quizás fueron sus palabras, el peso abrumador de su paciencia y su dolor, lo que despertó algo profundo y latente en mi interior. Bajo la tenue luz de la habitación, sus rasgos se veían aún más dulces, y sus ojos reflejaban una ternura que no había notado antes, a un mundo de distancia de la fría indiferencia de Liam. Todo el rechazo, la sensación de ser el segundo, los años de soledad sin contacto, todo llegó a su punto máximo en ese instante. Me acerqué con el corazón en la garganta y le di un beso suave y tentativo en los labios. Se quedó paralizado. Entonces lo miré un poco dolida por su falta de respuesta. ¿Ves? Susurré en voz baja.
Besarme no es tan terrible, ¿verdad? Fue un golpe bajo, una referencia a la herida que Liam me había infligido. Liam me había alejado durante 3 años. Sin embargo, el día que Isabelle regresó, él se acostó con ella. Que no se lo demostrara no significaba que no doliera. Ese dolor era insoportable y yo acababa de tocarlo. Los ojos de Adrián se oscurecieron. Mis palabras no lo habían alejado. Habían roto lo último que le quedaba de control. Me abrazó con fuerza, respondiendo a mi pregunta no con palabras, sino con su cuerpo. Su beso fue ávido y un poco torpe, lleno de un hambre desesperada y contenida. Fue abrumador, un poco caótico, y él parecía más abrumado que yo, como si se ahogara en la sensación y no quisiera respirar. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Fue real. Fue un desastre. Y por primera vez lo deseaba. El maestro japonés accedió. El correo electrónico llegó un martes por la mañana, su texto, descarnado y formal, me provocó una oleada de puro triunfo por todo el cuerpo. Tras semanas de trabajo incansable, de viajar a su ciudad y de volcar toda mi sinceridad en nuestra reunión, desde mi profundo conocimiento de su arte hasta mi admiración por su filosofía, nos había concedido oficialmente los derechos exclusivos de licencia de su obra en China. Fue un logro sin precedentes. Estaba eufórico. Quería celebrar, marcar este punto de inflexión, no solo para la galería, sino para mí. Me tomé un tiempo extra preparándome esa noche, incluso me puse un vestido que rara vez usaba, una seda esmeralda intensa con caída y movimiento, haciéndome sentir poderosa y visible. El escote era un poco bajo, quizás demasiado bajo. Dudé frente al espejo acariciando la tela con los dedos, pero una nueva y desafiante parte de mí pensó que probablemente le gustaría a Adrián. No me atreví a quitármelo. Cuando abrí la puerta de mi apartamento y me paré frente a Adrián, que había venido a recogerme, instintivamente crucé los brazos, un poco cohibida. Un destello de asombro puro y desenfadado cruzó sus ojos, y me sentí secretamente, intensamente complacido. Pero entonces su mirada me recorrió rápidamente examinándome, y sus cejas se tensaron ligeramente. Mi confianza flaqueó. Bajé las manos lentamente con las orejas ardiendo. ¿De verdad piensas usar eso?, preguntó con voz apagada. El calor en mi pecho se enfrió al instante. ¿Pasa algo malo? Su rostro se puso aún más serio. Claro que sí. Bajé la mirada hacia mí, la hermosa seda ahora parecía un disfraz. A juzgar por su reacción, debió pensar que me veía inapropiada, incluso vulgar. De repente me sentí desanimada, y las viejas inseguridades volvieron a mí. ¿Me estaba esforzando demasiado? ¿Era demasiado? Ningún hombre quiere que su novia vestida así vaya a conocer a otro, murmuró casi para sí mismo, con la mandíbula apretada. El malentendido era tan grande que casi resultaba gracioso. No pensaba encontrarme con nadie más, respondí en voz baja, con el corazón dolido por una extraña decepción. Adrián se quedó paralizado un instante con una expresión severa que vaciló. ¿No vas a la fiesta de cumpleaños de Liam? Lo entendí, y con él una oleada de cariño. No estaba siendo controlador, estaba siendo protector, celoso a su manera torpe. Así que por eso estabas molesta, dije con una pequeña sonrisa en los labios. No voy a su fiesta. Lo miré directamente a los ojos. El maestro japonés asintió. Incluso vendrá en persona. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la tensión se disipaba de sus hombros. Adrián me había dicho una vez que si ese maestro aparecía en persona, la exposición ya sería un éxito a medias. Estoy muy feliz, dije acercándome, y agradecida por todo lo que has hecho para ayudarme. Extendí la mano y le toqué el brazo. Por eso hice una reserva en ese buen restaurante que te gusta. Para poder invitarte a una cena como Dios manda. Sus orejas se tiñeron de un rojo delator. Oh, dijo una sola palabra cargada de pesar y alivio. Entonces lo entendí mal. ¿Entonces vendrás?, pregunté con una sonrisa aún mayor. Su mirada me recorrió lentamente de nuevo, pero esta vez era diferente. Era acalorado, apreciativo, posesivo. El aire en el pasillo parecía volverse más cálido, más denso. En fin, deberíamos irnos, dije, repentinamente aturdida por la intensidad de su mirada. Me giré para ir al ascensor,
pero él me detuvo, su mano cálida en mi muñeca. No hace falta un restaurante elegante, dijo en voz baja y un poco ronca. Me acompañó con suavidad hacia la puerta de mi apartamento. Ahora mismo, estoy más interesada en otra cosa. Durante 3 años con Liam, incluso el roce de nuestros dedos se había considerado demasiado íntimo. Su rechazo había sido una presencia constante y fría en mi vida. Pero ahora Adrián me besaba. Sus labios eran cálidos y ligeramente temblorosos, un contraste con la seguridad, casi desesperada, con la que me había besado en la habitación de los ositos de peluche. Esto era diferente. Esto fue lento, pausado, alentador. Era desconocido, aterrador y emocionante. El aire se sentía pegajoso por la anticipación. Mis ojos se nublaron por el calor y no podía ver con claridad. Me sentía avergonzada, incluso avergonzada, de mi propia inexperiencia, del puro deseo que me recorría. No quería que me mirara así, tan expuesta, tan vulnerable. Mi teléfono, olvidado en mi bolso de mano sobre la mesa de la entrada, vibraba una y otra vez, un bicho molesto y persistente. No me molesté en mirarlo. Las llamadas no paraban de llegar. El nombre de Liam, sin duda. El fantasma del banquete. Finalmente Adrián rompió el beso, respirando entrecortadamente. Cogió el teléfono, miró la pantalla un segundo y con cara de puro fastidio, pulsó el botón de rechazar antes de tirarlo al sofá. Cayó con un golpe sordo. Eso no contaba, dijo con una expresión repentinamente sombría, como si la interrupción le hubiera recordado un mundo exterior. Me miraba al vestido el momento y lo encontraba todo manchado por el fantasma de mi pasado. Se me encogió el corazón. Me acerqué y lo abracé con las mejillas sonrojadas. Enterré mi cara en su pecho y susurré, una confesión secreta, ¿está bien, Adrián? También era mi primera vez. Del otro lado de la línea, ahora en silencio en el sofá, se oyó un ruido agudo, distante y estrepitoso, seguido del sonido de alguien respirando agitadamente, furioso. La llamada había saltado al buzón de voz y Liam estaba escuchando. Si le pones un dedo encima, te mato. La voz de Liam era un gruñido distorsionado y venenoso que salía del altavoz del teléfono. Adrián colgó el mensaje de voz sin dudarlo y volvió a besarme, con movimientos más apremiantes, como para borrar la voz de Liam de nuestras mentes. Él ya no esperaba más. Y por primera vez, yo también. No fue hasta el día siguiente, alrededor del mediodía, que finalmente desperté de un sueño de puro agotamiento. La luz del sol se filtraba por las rendijas de mis persianas, dibujando rayas en las sábanas enredadas. El espacio a mi lado era cálido, pero vacío. Cuando volví a encender el teléfono, vi que Liam me había llamado más de 100 veces. Recuerdo fragmentos de la noche anterior. La mirada de Adrián, la sensación de sus manos, el sonido de la ira de Liam capturado en silencio digital. Debió haberlo oído todo. Pero el pensamiento que debería haberme llenado de pánico ahora solo me traía una punzada de lástima, sorda y distante. Ya no me importaba. Me arrastré fuera de la cama, me envolví en una bata y encontré a Adrián en la cocina preparando gachas. La luz del sol le daba justo en el rostro, delineando sus rasgos afilados y el leve moretón aún visible en su mejilla de la pelea en el restaurante. Se veía despampanante, hogareño y totalmente fuera de lugar en mi pequeña y sencilla cocina. Me acerqué descalza y me apoyé suavemente en él, apoyando la cabeza en su espalda. Sin poder contenerme, pregunté lo que me rondaba la cabeza desde la intimidad de la noche anterior. A tu edad, empecé a decir con la voz aún ronca. ¿No deberías estarlo? ¿Sabes? Se quedó quieto, la cuchara se detuvo en la olla. Él entendió claramente a dónde quería llegar. Apartó la mirada con torpeza, concentrándose en las gachas hirviendo. Una vez dijiste que no te gustaban las cosas que otros habían tocado, susurré, con el corazón encogido mientras lo rodeaba con los brazos por la cintura desde atrás. Este tonto. De verdad que me había esperado. Durante 3 años me había esperado. La comprensión fue un peso, hermoso y aterrador. Se había preservado no por quisquillosidad, sino por una esperanza tan frágil que probablemente nunca se atrevió a expresarla en voz alta. Tras un desayuno tranquilo, un silencio reconfortante se instaló entre nosotros, lleno de entendimientos tácitos. Ordené un poco y me preparé para ir a mi antiguo apartamento a recoger algunas cosas más.
Por fin estaba lista para cerrar ese capítulo para siempre. Pero no esperaba encontrarme con Liam justo afuera de mi puerta. Debió de haber esperado toda la noche. Estaba desplomado contra la pared, con la ropa arrugada. Tenía ojeras y parecía exhausto y desaliñado, un rey caído. Sus manos, sus preciosas manos, estaban hechas un desastre. Tenía los nudillos en carne viva y magullados, los dedos manchados de sangre seca. Un charco oscuro e inquietante se había solidificado en el suelo de baldosas junto a él. Miró más allá de mí, vio a Adrián de pie en la puerta detrás de mí, y entonces sus ojos, inyectados en sangre y desesperados, se clavaron en los míos. Su mirada se posó en mi cuello, en las tenues y reveladoras marcas que había dejado allí, y todo su ser pareció atenuarse. La mano herida tembló levemente. ¿Tú también lo hiciste anoche?, preguntó con voz entrecortada. Sí, dijo Adrián, rodeándome los hombros con sus brazos en un gesto de posesión pura y sin complejos. Su voz era baja, casi lánguida, como la de un hombre que aún saborea una comida perfecta. Elena, añadió, y percibí la oscura satisfacción masculina en su tono. Es muy dulce. Vi un destello de violencia en los ojos de Liam, una tormenta a punto de estallar. Adrián, claramente inconcluso, se inclinó y me besó la sien con cariño. Debería agradecerte. ¿En serio? La hiciste vivir como una viuda durante 3 años, y aún así, su primer beso fue mío. La frente de Liam se crispó, sus ojos se pusieron completamente rojos. Dilo otra vez. Te reto. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera articular una palabra para calmar la situación, Liam ya se había lanzado hacia adelante, y su puño herido impactó en la mandíbula de Adrián con un crujido espantoso. ¿Cuál es el problema?, dijo Adrián, con la sangre acumulándose en la comisura de sus labios, pero aún esbozando una sonrisa torcida y triunfante. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Besarnos no fue todo lo que hicimos. Hicimos mucho más que eso. Sus palabras fueron deliberada y brutalmente provocativas, y cada una fue una bofetada directa al orgullo de Liam, a su retorcido sentido de propiedad. Estaba tan nervioso que ni siquiera podía abrir los ojos, continuó Adrián, con una voz fría y afilada como una cuchilla. El más mínimo roce lo hacía temblar, pero ya nada de eso importaba. Liam se volvió completamente loco. Los dos se convirtieron en un torbellino de puños y furia, una danza brutal y primitiva en el reducido espacio de mi pasillo. Intenté gritar para separarlos, pero fue inútil. Estaban fuera de sí. Al final, me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. No tuve más remedio que llamar a la policía. Solo cuando llegaron los agentes cesó la pelea. Adrián tenía un ojo amoratado y jadeaba con dificultad, pero un orgullo sombrío e inquebrantable se reflejaba en su rostro. No te puedes comparar conmigo, le espetó a Liam, a quien un agente sujetaba. Elaine es una maniática de la limpieza. Ella nunca ha tenido a otro hombre más que a ti. Miró a Liam con absoluto desprecio. Eres repugnante. Liam palideció mortalmente, las palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Presté declaración a la policía con una voz sorprendentemente firme al dejar claro que Liam había dado el primer puñetazo y que Adrián había actuado en defensa propia. Al final, Liam fue detenido durante 7 días por agresión. Adrián estaba bastante herido, pero estaba extrañamente animado mientras le limpiaba las heridas en mi apartamento. Al menos Liam tiene buen gusto, bromeó con una mueca mientras le aplicaba antiséptico en el labio partido. De hecho, eso era algo que Liam había dicho con amargura la última vez que intercambiaron puñetazos en el restaurante. Suspiré, una oleada de agotamiento me invadió. Me costaba saber si reír o llorar. Al menos aún había tiempo antes de la inauguración de la exposición, murmuré. De lo contrario, si aparecías ante los medios con este aspecto, los chismes en Internet no pararían. Unos días después, mientras ultimaba el diseño de la exposición, sonó mi teléfono. Un número que me sabía de memoria. Dudé y luego respondí. ¿Estás fuera?, pregunté con voz cautelosamente neutral. Hizo una pausa y pude oír el silencio en su teléfono, cargado con todo lo que no había dicho. El cuadro que te regalé, dijo finalmente con voz tensa. Tiene problemas. Necesita una revisión. ¿Te refieres a Evening Dew? El retrato de Isabel.
Sí, pero eso es de hace 5 años. ¿Seguro que es necesario cambiarlo ahora? Respiré hondo, volviendo a mi modo profesional. Le pediré a mi asistente que lo envíe. No, respondió con un tono que no dejaba lugar a discusión. Iré a tu galería. Liam apareció en Viridian Perspectives poco después. Su rostro aún era un mosaico de moretones desvanecidos, con la mano derecha envuelta en una gasa blanca y limpia. Se veía notablemente más delgado, las líneas definidas de sus pómulos y mandíbulas se marcaban con total claridad. El aura de genio invencible que siempre lo había caracterizado había desaparecido, reemplazada por una energía cruda y frágil. Lo llevé a mi oficina, donde había preparado un caballete y un juego de pinturas frescas, tal como me había pedido. El retrato de Isabel, Rocío vespertino, ya estaba montado, su serena mirada, empapada por la lluvia, llenaba el espacio. Tómate tu tiempo, le dije con voz tranquila y profesional. Nadie te molestará. Me di la vuelta para irme y darle la soledad que siempre había necesitado mientras trabajaba. Elena. Su voz me detuvo. Me giré y lo encontré cerca, demasiado cerca. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano y me agarró la muñeca. Me quedé paralizada. Casi nunca me había tocado. En el pasado evitaba todo contacto físico con las mujeres excepto con Isabel. Su piel era cálida, su agarre firme. Una descarga, no eléctrica sino de pura repulsión, me recorrió el brazo. Intenté soltarme, pero me agarró con fuerza, con los dedos como una tenaza. ¿Qué pasa?, pregunté en voz peligrosamente baja. Dio un paso adelante acorralándome con su cuerpo contra la puerta cerrada de la oficina. Sus ojos estaban teñidos de rojo con las pupilas dilatadas, como si apenas pudiera contener algo monstruoso. Su aroma a aguarrás, colonia cara y algo único de Liam, me abrumaba, como un detonante sensorial a una vida pasada. Bajó la cabeza, se acercó y susurró, su aliento abanicando mi rostro. ¿No es esto lo que siempre quisiste? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar la audacia de sus palabras, sus suaves labios estaban sobre los míos. Me tomó por sorpresa y no pude esquivarlo a tiempo. Me abrió los labios, su lengua resbaladiza y poderosa. Una invasión violenta. No se parecía en nada a los besos de Adrián, ávidos, torpes, de una sinceridad abrumadora. Era un acto de posesión, de desesperación. Su mirada se oscureció cuando una mano se deslizó hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. Mis lágrimas brotaron incontrolablemente calientes y vergonzosas. Esta intimidad, algo que antes anhelaba, ahora me resultaba repugnante. Fue una violación. Mordí con fuerza su labio inferior, saboreando el sabor metálico de la sangre. Liam jadeó de dolor y se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa, llevándose la mano a la boca sangrante. Fuera, espeté. Estaba furioso, temblando de pies a cabeza. Una locura. Tenía sangre en la boca, pero se la tragó con la mandíbula apretada, la mirada desorbitada. Así que él puede. Escupió la palabra, rebosante de veneno, pero yo no puedo. ¿Es eso? Me daba vueltas la cabeza de rabia, de la violación. Él puede hacer lo que quiera, pero tú no, le respondí con la voz temblorosa, con una rabia tan pura que casi me purificaba. El pecho de Liam subía y bajaba violentamente. Me miró fijamente con una guerra furiosa en sus ojos, antes de decir lentamente, ¿y si te dijera que nunca pasó nada entre Isabelle y yo? Lo miré a los ojos que una vez creí que albergaban los secretos del universo, y solo vi a un hombre asustado y patético aferrado a una historia que ya había expirado. La verdad ya ni siquiera importaba. La traición no era solo por sexo. Era por el chupetón, la copa compartida, los años de abandono emocional, la forma en que la había exhibido delante de mí. No me importa, dije con una voz extrañamente tranquila. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Ya estás sucio. Vi cómo las palabras impactaban, cómo destrozaban algo en su interior. Parecía destrozado. Sal de mi galería, Liam. Ahora. Se fue sin decir una palabra más, dejando atrás el cuadro inquietante y el fantasma de su desesperación. Unos meses después recibí una última noticia. Liam había abandonado el país.
Había donado todos sus bienes, incluyendo las ganancias de su mano izquierda, a una fundación para artistas con discapacidades físicas reales. Desapareció, dejando solo sus pinturas y su ruina. Fue lo más honesto que había hecho en su vida. Me quedé en mi galería, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por los tragaluces, iluminando una nueva exposición que estaba planeando. Se trataba de la redención, del arte que surge después de la tormenta. Tomé un lápiz y comencé a dibujar, moviendo mi mano izquierda con una seguridad que era completamente mía. La luz de Venecia es diferente. Es un oro suave y líquido que danza en los canales y blanquea la piedra antigua, una luz que ha inspirado a artistas durante siglos. Me encontraba en el balcón de nuestro palacio alquilado, el suave chapoteo del agua era una banda sonora constante y relajante. Abajo Adrián conversaba animadamente con el director de la Bienal, mientras sus manos dibujaban formas en el aire. Mi esposo. Las palabras aún me llenaban de un escalofrío silencioso. Esta era nuestra luna de miel, una inmersión de un mes en el arte y entre nosotros, un mundo alejado de los fantasmas que habíamos dejado atrás. El artículo en la revista de arte me había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían, culminando en esta invitación a asesorar sobre una exposición contemporánea para la próxima edición de la Bienal. Era un sueño que nunca me había permitido soñar, uno que pertenecía a otras personas con un pasado diferente. ¿Un centavo por tus pensamientos? La voz de Adrián llegó desde atrás. Sus brazos me rodearon la cintura, atrayéndome hacia su pecho. Olía a sol y a mar. Estaba pensando en la luz, dije inclinándome hacia él. ¿Cómo lo cambia todo? Apoyó la barbilla en mi hombro, siguiendo mi mirada a través del gran canal. Así es. Revela lo que realmente hay allí. Nos quedamos en un cómodo silencio un rato. La noticia de la partida de Liam y su enorme donación caritativa había sido la última y sorprendente conclusión de aquella dolorosa sinfonía. No hubo más llamadas telefónicas, ni más cuadros entregados como granadas. El silencio de aquel lugar fue finalmente apacible, absoluto. Se había desvinculado de nuestra historia y al hacerlo, me había regalado la indiferencia definitiva. ¿Estás lista para esta noche?, preguntó Adrián, con su voz apenas un murmullo en mi oído. Esta noche se inauguró una pequeña exposición de vanguardia en una galería que ayudé a comisariar. Fue, en cierto modo, mi debut europeo. Sí. Lo soy, dije, y la seguridad en mi voz me sorprendió. No había ansiedad, ni miedo a decepcionar a nadie. Solo estaba el trabajo. Mi obra. La galería estaba escondida en un callejón estrecho, un cubo blanco y austero que contrastaba maravillosamente con la decadencia de la ciudad. El espacio estaba abarrotado, un murmullo de italiano, francés e inglés llenaba el aire. Me moví entre la multitud, ya no era el fantasma nervioso en la periferia, sino el centro de la atracción gravitacional. Expliqué las conexiones temáticas entre las piezas y comenté las intenciones del artista con voz firme y clara. En un momento dado me encontré ante una pieza particularmente impactante, una escultura hecha de madera recuperada y espejos rotos, titulada Refracción. Una mujer alta y elegante con el pelo canoso estaba a mi lado. Es poderoso, ¿verdad?, dijo en un inglés con ligero acento. No esconde sus partes rotas. Los usa para crear algo nuevo, para reflejar el mundo de 1000 maneras diferentes. Exactamente, dije, girándome hacia ella con una sonrisa. Las roturas no son defectos. Forman parte de su integridad. Se presentó como Isabella Rossi, una reconocida crítica milanesa. Charlamos durante 20 minutos, una conversación profunda y fluida sobre la restauración de arte y la valentía que requiere la reconstrucción. Era el tipo de conversación que antes solo observaba desde la distancia, entre otras personas. Más tarde, cuando la multitud empezó a dispersarse, Adrián me encontró. Sus ojos brillaban con un orgullo tan intenso que era casi una fuerza física. Estuviste magnífica, dijo tocando mi espalda con la mano. Isabella Rossi no se toma sus elogios a la ligera. Me dijo que tu visión es la más cautivadora que ha visto en una década. Una calidez me recorrió el pecho, una sensación limpia y radiante de logro. Esto era mío. No prestado ni reflejado, sino ganado. Caminamos de vuelta al palacio por los tranquilos canales, mientras la luna pintaba un sendero plateado sobre el agua.
Los sonidos de la ciudad eran apagados, una serenata lejana. Tengo algo para ti, dijo Adrián al entrar en la espaciosa sala de estar de techo alto. Me entregó un paquete plano y rectangular, bellamente envuelto. Adrián, ¿qué es esto? Ya me diste el mundo. Solo ábrelo. Desaté con cuidado la cinta y retiré el papel. Era una pintura, una acuarela pequeña y exquisita. Representaba una tarde lluviosa vista a través de una ventana. El cristal estaba surcado de gotas, difuminando el mundo exterior en suaves e impresionistas formas grises y verdes. Dentro, sentado a una mesa, había un joven con la cabeza entre las manos, y de pie, a pocos metros de distancia, de espaldas al espectador, una joven con un vestido sencillo y práctico, en una postura que mezclaba determinación e incertidumbre. Éramos nosotros en su antiguo apartamento durante los días más oscuros. Me quedé sin aliento. ¿Cuándo lo hiciste? Empecé unos meses después de que te fueras, dijo en voz baja acercándose a mí. Yo también estaba aprendiendo a pintar con la mano izquierda. Fue frustrante de verdad. Pero cada vez que me enojaba demasiado pensaba en ti, en tu voz, en la terquedad con la que te negaste a dejarme rendirme. Señaló la figura de la mujer. No pude imitar tu rostro, al menos de memoria. Así que pinté tu presencia, el espacio que ocupabas en esa habitación. Era lo más real que había allí. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de plenitud. Liam me había pintado como un objeto, una función, una herramienta para su propia redención o un espejo para su propia culpa. Adrián había pintado mi presencia, mi esencia. Me había visto de verdad, incluso siendo ciego. Es lo más hermoso que me han dado, susurré con la voz cargada de emoción. No es una obra maestra, dijo encogiéndose de hombros, pero sus ojos eran tiernos. Lo es para mí, dije volviéndome hacia él, porque es nuestra verdad, nuestro fundamento. Entonces me besó un beso lento y profundo con sabor a amor, a Venecia y a un futuro que habíamos construido juntos con nuestras propias manos. A la mañana siguiente me senté en la mesa del balcón con mi portátil y un espresso recién hecho. Había recibido un correo electrónico de Isabella Rossi. Estaba encargando una serie de artículos sobre la nueva generación de comisarías y quería empezar conmigo. Adjunto una lista preliminar de preguntas. Una me llamó la atención. Su historia de resiliencia es bien conocida. ¿Cómo influye tu pasado en tu presente curatorial? Miré el agua bañada por el sol, las góndolas que pasaban a Adrián, que ahora nadaba en el canal de abajo con sus fuertes brazadas trazando una línea limpia en el agua. Pensé en el estudio lleno de osos de peluche, en la sensación de un pincel en mi mano mientras guiaba el suyo, en el frío hormigón de un aparcamiento, en las paredes blancas y austeras de mi propia galería. Mi pasado ya no influyaba en mi presente como una herida. Lo guiaba como una brújula. Me había enseñado a ver, no solo el arte, sino también a las personas. Me había enseñado la diferencia entre una representación del dolor y la serena dignidad de la verdadera lucha. Me había enseñado a valorar la integridad por encima del espectáculo y la presencia por encima de la posesión. Empecé a escribir, mis dedos revoloteando sobre las teclas con una seguridad que me hacía sentir como en casa. Mi pasado me enseñó que el arte más poderoso y las vidas más significativas no son las perfectas e intactas, sino las que se han roto y rehecho. Mi visión curatorial es encontrar esas piezas, esos artistas que tienen el coraje de usar sus fracturas no para ocultar, sino para refractar la luz, para mostrar el mundo de una manera nueva, porque la ruptura no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva. La curaduría de una vida, como la curaduría de arte, es un acto de creación continua, valiente y hermosa. Firmo el correo electrónico, Elena Vance Wolf, curadora. Y por primera vez cada parte de ese nombre me pareció completamente y maravillosamente mía. Fin.